es que mi pareja no quiere cambiar. ¿Hay un problema individual o hay un problema del vínculo? No es que lo hagamos expresamente, pero nos encapsulamos en un rol en la relación y estamos repitiendo ese rol constantemente, dejando a la otra persona también en otro rol. En las relaciones creo que no nos han enseñado a hacer, y a mí me parece una cosa mágica, que es aprender a negociar. De lo que yo necesito, ¿qué es lo que puedo pedir? Porque hay cosas que podemos pedir y hay cosas que no podemos pedir. No podemos pedirle al otro que cambie radicalmente. La otra persona es como es. Pero a veces puede pasar que mis exigencias tengan raíz en que yo no me estoy ocupando de lo mío y que seas tú quien tiene que satisfacer todas mis necesidades. Las relaciones nos transforman, nosotros nos transformamos y el reto es generar esa sostenibilidad a través de esa capacidad de generar acuerdos. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este episodio es para mis amigas. Bueno, para mis amigas y para todas las que lo estéis escuchando, porque yo creo que si tú has llegado a un podcast donde el título pone ¿qué hago cuando mi pareja no quiere cambiar? Pues yo intuyo que puede ser que estés ahí, que puede ser que estés en un momento muy, muy delicado, ¿no? En el que casi desesperado, ¿no? Donde sientes que tú tienes ciertas necesidades o tienes ciertas demandas o peticiones hacia la relación y ves que por más que digas, tu pareja no hace nada para que eso cambie, ¿no? Y yo lo que siento un poco, y de verdad de corazón, mi motivación a hacer este podcast, por eso lo decía un poco entre risas, es porque lo veo en mis amigas, de verdad, he visto de muy cerquita relaciones y mucho, mucho sufrimiento de vínculos donde sientes desde fuera, lo ves de una manera y desde dentro pues ves mucha frustración y mucho dolor porque hay dos personas que de verdad ciertamente no se están pudiendo entender. Y cómo todo esto nos lleva a vivir, pues eso, pues cosas muy, muy, muy delicadas y muy complejas, como puede ser muchísimo miedo, muchísima frustración, muchísimo malestar, duelos profundos, mucha rabia. Y yo decía, joé, pues hablemos de esto en el podcast, me apetece mucho que hablemos de esto, de esta realidad que nos pasa y les pasa a tantas y tantas personas. Y para hablar de esto está mi compañera Sandra, que es psicoterapeuta del equipo online. Primer podcast que grabamos juntas. Primer podcast que grabamos juntas y primer podcast en mi vida. ¡Ah! O sea, estreno. Es que las psicólogas son psicólogas, no podcasters. Eso es, tal cual. Sandra, ¿qué tema más guay? ¿Qué tema más guay? Y Me apetece. complicado, y complicado. Y complejo, ¿verdad? Porque fíjate que hace un segundo que estaba aquí tratando de darle estructura con tantas preguntas a qué, porque lo poquito que hemos hablado decíamos, es que es como un hilo que cuando tiras te quedas sin pantalón, ¿sabes? Porque es muy largo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, con muchas ganas también de escucharte y de poder ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo lo que le está pasando a mis amigas? Yo quiero que mis amigas estén bien después de este podcast, ¿no? Y a mí me gustaría como empezar por ¿qué suele haber detrás de ese famoso, y lo pongo muy entre comillas, ¿no? De ese famoso, es que mi pareja no quiere cambiar. ¿Hay un problema individual o hay un problema del vínculo? Bueno, a ver, aquí yo hablaría sobre todo, ¿no?, de que cuando estamos hablando de parejas, que puede parecer muy obvio, pero es algo que, bueno, yo soy terapeuta de parejas también, aparte de terapeuta de individual, y es algo que en la primera sesión se dice siempre, no creo que solo lo diga yo, cualquier terapeuta de pareja, porque parece una piedad, pero no lo es. O sea, yo siempre les digo, no eres ni tú mi paciente es vuestra relación. Es decir, lo que es el espacio vincular, lo que es el sistema, lo que son las dinámicas, el clima, ¿no?, que se produce en vuestra relación. Eso es lo que vamos a tratar y eso es el paciente en realidad. Así que básicamente, ¿no?, respuesta rápida, respuesta corta y después hay casuísticas concretas, pero respuesta rápida, no se trata nunca de un problema individual, se trata de un problema del sistema de pareja, de un problema del vínculo. Sí, y yo como buena paciente que he sido de terapia de pareja muchos años,
es una de las cosas que aprendimos también en terapia, ¿no? Esa tercera parte, ¿no? Hay un uno, un 2 y un 3 y ese 3 es el nosotros. Ese nosotros, nosotras, Exactamente, ¿no? Esa exactamente. relación. Mira, el otro día precisamente tuve una sesión, ¿no? Con una pareja en la que él concretamente, es una pareja heterosexual en este caso, y él concretamente empezó a decir, ¿no? Que él en la sesión anterior no se había sentido escuchado y empezó con toda una, ¿no? Una diatriba en relación a él. Y es una persona que tiene bueno, da igual, no vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero ahí tuve que volver a rescatar y tuve que volver a explicar la diferencia entre yo y nosotros, precisamente, porque en ese nosotros es donde está la relación, en ese nosotros es donde suceden las cosas de la pareja. Total. Entonces la propuesta aquí también es porque al final inevitablemente ese yo individual marca también, guía el camino de ese vínculo, ¿no? Exacto. Entonces entiendo también que hay parte del trabajo que yo debo hacer desde lo individual Ujú. para poder aportarle al vínculo y no tanto que dentro de lo que es el vínculo empecemos a trabajar la propia historia personal que construye ese vínculo. No sé si me estoy explicando, Exactamente, ¿no? exactamente. Diferenciar esos espacios. Sí. Entonces, cuando yo le digo a mi pareja, ¿no? Cuando mi amiga le dice a mi pareja, joder, tía, ¿no? Conversación, joder, tía, es que estoy hasta las narices porque le he dicho 30 veces que para mí es súper importante poder hablar de esto y Ujú. él parece que le importa una mierda y lo hacemos ver que no pasa nada y para mí esto es importante. O sea, realmente llega un punto donde yo ya no puedo sostener más esto porque me está generando mucho malestar. Ujú. ¿Qué pasa con este conflicto que nace desde la necesidad de mi amiga, Ujú. pero que su pareja está desconectada totalmente de la necesidad de esa otra persona? Claro, aquí hay mucho que ver y hay muchos casos concretos, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, hay algo que no nos gusta oír. No nos gusta oír a nadie. Y yo creo que todas y todo el mundo prácticamente se ha encontrado, ¿no? Intentando cambiar algún aspecto de su pareja. O sea, no es verdad, no es cierto. Creo que lo podemos afirmar que nosotros, o sea, nos gusta el 100%, ¿no? Y nos encanta el 100% de la otra persona. Esto no pasa y siempre hay algo que intentamos pues influir ahí o modificar, ¿no? Lo que pasa es que cuando se instala en la relación un ambiente, pues un ambiente pues, de sufrimiento, un ambiente, ¿no? de agravio o un ambiente hostil o ¿no? algo que no permite, ¿no? Pues bueno, que la relación vaya floreciendo, que la relación de alguna manera también te aporte o que influya, por ejemplo, negativamente en otras áreas de tu vida, Claro. que también eso puede suceder. Claro, cuando está pasando esto aquí, lo primero, desde mi punto de vista, no es devolver la mirada a uno mismo, a una misma, y empezar a hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Eh, una pregunta chunga y difícil de responderse, ¿eh? Pero, por ejemplo, es también que estoy, dijéramos, pidiendo a la otra persona que resuelva por mí. ¿Qué función tiene este vínculo en mí o en mi vida? ¿No? Y eso son preguntas que no son nada fáciles, ¿eh? No son nada fáciles de responder. Pero ahí empieza el trabajo también individual y luego la pregunta también principal es ¿por qué estoy sosteniendo esto? ¿No? ¿Para qué estoy sosteniendo esto? Y por otro lado también, ¿qué otras cosas puedo yo hacer un poco diferentes para que las cosas sean diferentes? Porque al final también a veces ¿no? Eso es sin querer, no es que lo hagamos expresamente, pero nos encapsulamos en un rol en la relación y estamos repitiendo ese rol constantemente, dejando a la otra persona también en otro rol. Y mientras eso no se modifique de alguna manera, y no solamente es con el diálogo, ahí parece que no, pero yo creo que es muy importante destacar que no solamente basta con hablar. Porque si no, nos podemos enganchar en esas dinámicas, ¿no? De vamos a hablar, esto lo tenemos que hablar, ve que yo lo que quiero es que tú me entiendas, ¿no? Y o las charlas, ¿no? Cada semana una charla. Y después las cosas no cambian. Y se mantienen en el tiempo, y se mantienen en el tiempo.
Entonces eso, en realidad, más que ser una dinámica, ¿no? que sea madura o que ayude al crecimiento ni de la persona o de la pareja, en realidad lo que acaba siendo es una dinámica, pues podríamos decir incluso de retener a la otra persona, pero incluso de controlar también, porque te da más miedo, dijéramos, el dolor que implica la pérdida del vínculo, que volver a ser una y otra vez herido en ese vínculo, porque aquello yo lo conozco, ya sé de qué va. Y además tampoco tenemos que olvidar que las personas estamos como muy cableadas para vincularnos y entonces perder vínculos es muy doloroso. No sé si vamos por ahí. No, 100%. De hecho, me está volando la cabeza, Sandra, porque digo, cuántas cosas quiero preguntarte, pero vas a otro tema que me parece más potente Es que que el has de dicho antes. que era un hilo No, y y me es encanta, y me verdad, encanta. es verdad. Y me encanta que sea así, pero parto de la base que me apasionan los vínculos, me apasionan, sobre todo también, y nace desde mi propia vivencia como paciente, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos individuales, procesos terapéuticos, en los que he aprendido muchísimo, Ujú. mucho, pero nunca he aprendido tanto de mí como yo dentro de la relación. Ajá, Y yo he aprendido más, tampoco quiero decir más, pero sí he llegado a lugares de mi ser en terapia de pareja que no he podido llegar en lo individual, ajá, porque al final es quién soy yo en esta dinámica, ¿no? Y eso me, y es. me ha permitido, también porque, fíjate, como el espacio individual, yo con mi terapeuta, mis terapeutas múltiples que he tenido, Ujú. se genera como un espacio ciertamente confrontativo, pero de mucha validación y de mucho sostén de lo que yo le cuento a la terapeuta. Quiero Ujú. decir, cuando llegamos al vínculo, no solo aparece lo que yo digo de mí, sino lo que otra persona recibe de mí. Exacto. Entonces ahí me permito, pues, ver cosas de mí que no me gustan, ¿no? Pues que no cuido tanto como me pensaba, que no... Ah, o que exijo que más de ex- lo que yo pienso. No, porque, a ver, hay una diferencia también entre pedir y exigir, ¿eh? Y eso es una línea fina, fina. Ahí estaba yo. O sea, es una línea fina. Claro, entonces la terapia individual a mí no me ha enseñado estas cosas de mí. Me la ha enseñado la Mm. terapia de pareja, me la ha enseñado mi relación de pareja, me la O ha o enseñado... como mínimo de manera más obvia, ¿no? Porque también, claro, la terapia individual no deja de ser también un vínculo o una diada, que sois 2, que sois 2 y también es una pareja. Lo que pasa es que es otro tipo de pareja y también se generan, situaciones que son parecidas a veces a las de la pareja. Lo que pasa es que evidentemente es un vínculo distinto, no es conviviente. Muchas Claro, parejas conviven, que ahí también, pues, es otro tema, ¿eh? claro, o sea, de hecho me viene como un ejemplo que es súper tonto, no es mi caso, no ha pasado concretamente en terapia de pareja, pero es algo que creo que es muy costumbrista, ¿no? Algo que le pasa a muchas personas. Para mí, el espacio de terapia individual, lo que se daría es pues que yo le contaría a mi terapeuta, joder, pues hoy estoy enfadada porque mi pareja hemos vuelto a limpiar la casa y es que estoy hasta las narices de decirle que el suelo se friega de derecha a izquierda y no en vertical para que no deje aguas, lo que sea, Ujú, ¿vale? Y eso yo lo trabajo así en terapia individual, que me hace sentir a mí, pum, pam, pum, vale. Llegamos a terapia de pareja, yo le cuento mis rollos a la terapeuta de pareja y mi pareja probablemente me diga, amor, es que tiene que ver con que yo cada vez que me pongo a fregar el suelo, siento que tengo un policía a mi lado que me está diciendo, y esto así, y esto así, entonces se me han hinchado las narices y ahora digo, pues ya no friego. ujú. Entonces, ahí yo me permito decir, ¿será que...? Bueno, es que eso es muy importante lo que dices, porque cuanto uno más empuja, el otro más resiste. El otro más se resiste, porque además, ¿no? Esa exigencia de alguna manera te lleva a intentar defenderte, a intentar de alguna manera poder, ¿no? Como si tu identidad o como si tus valores o como si tu persona estuvieras siendo atacado y claro, cuanto más se aprieta, más resistencia se encuentra. Y a veces la clave también está, que es lo difícil, también la clave está en poder soltar, tal vez en poder hacer cosas distintas o en poder ocupar, ¿no? lugares o roles diferentes que también le permitan a la otra persona moverse. Esto es un sistema, con lo cual, como un émbolo, ¿no? Tal vez, si tú aprietas por aquí, pum, la presión por acá. Entonces esto hay que encontrar la manera de poder ir equilibrando un poco esas presiones dentro de la pareja, porque una parte de la pareja siempre influye a la otra y viceversa. Esto funciona así.
Pero yo te escucho, Sandra, te voy a poner un caso práctico A que no ver, voy a decir, voy a cuidar a mi amiga, no voy a decir el nombre, tu aunque amiga somos todas, ella seguramente. sabe quién es, porque son todas, mis amigas somos todas. Te voy a poner un caso muy, muy concreto, ¿no? De algo en relación, por ejemplo, a este no querer cambiar y a todo lo que pasa a nivel vincular e individual en este ejemplo. Tú tienes una pareja que tiene un hobby apasionante, que es, yo qué sé, el fútbol, ¿vale? Y esta persona pues va todas las noches a jugar a fútbol, o sea, a entrenar, los fines de semana juega al fútbol, durante todo el rato, todo el rato. Y llega un momento donde tú a lo mejor, yo qué sé, estás con gripe y tu pareja no está porque está en el fútbol. Porque el fútbol es muy importante para tu pareja, ¿vale? Mm, Pero llega un momento donde tú tienes una conversación con esta persona y le dices, mira, yo entiendo que esto es muy importante para ti, pero es que en este momento necesito que puedas quedarte aquí conmigo porque estoy necesitando de ti. A nivel emocional, a nivel tengo gripe, que alguien cocine, a nivel sí, sí, sí. de muchos factores. Y sí. Pues yo no voy a dejar el fútbol porque el fútbol es muy importante para mí. Esta persona al final, por este supongo y por otros muchos motivos que ahora también me parece importante hablar de, ¿es un motivo suficiente como para una ruptura? Ahora hablaremos, ¿eh? Esta persona, mi amiga, decide, ¿no? Irse de la relación, Ujú. aun con todo la renuncia que para ella también supone, pero decide irse. Esta es la manera en la que yo me cuido, me voy. Y un mes después, su expareja decide dejar el fútbol porque ahora se ha dado cuenta de lo importante que es su pareja, ¿no? Vaya tocada esto, qué decir, wow. Bueno, son movimientos así como extremos, ¿no? Son movimientos extremos y tal vez yo no conozco a esta gente, entonces, pero tal vez es una persona, ¿no? Este hombre, entiendo, tal vez es una persona que es una persona que necesita estos principios de realidad tan extremos. Entonces, cada uno tiene un funcionamiento, pero a ver, en realidad también hay algo que es súper importante, o yo pienso que es muy importante, que es al final, dijéramos, el amor, ¿no? No es solamente eso, ¿no? El sentimiento, el yo te quiero mucho, el sentir, qué guapa eres. El amor acaba siendo también ver qué disposición tiene la otra persona para responsabilizarse también del impacto que tiene en mí. Porque yo tengo que tener la conciencia que tengo un impacto sobre la otra persona y viceversa. Y esto es básico. Así que claro, si tú, ¿no?, estás pidiendo algo que es totalmente lícito, que es, mira, yo me encuentro mal, necesitaría que tú pudieras hoy quedarte aquí para esto y esto y esto. Además, no es una demanda, dijéramos, ¿no?, que pido que cambies toda tu personalidad por mí, es una demanda que es, necesito que hagas esta lista de cosas concretas, Ya. ¿no?, para, pues, tenerme en cuenta a mí. Esto es muy lícito, muy necesario. Y precisamente tú has usado la palabra autocuidado y yo creo que aquí está muy bien llevada porque a veces si nos quedamos enganchados en relaciones que no nos tienen en cuenta, al final eso acaba siendo una dinámica de autoabandono. Y ahí la responsabilidad, desde mi punto de vista, es mía, porque soy yo quien estoy decidiendo quedarme ahí. ¿Y hasta dónde permito, Sandra? O sea, que ¿cómo llega un momento, o sea, Ujú. qué hago? Esto lo aguanto, aquí ya no, ¿no? ¿Dónde pongo este límite? Porque yo entiendo que hablarlo tú y yo desde esta calma de este podcast, pues podemos teorizar sobre cosas chulísimas, pero cuando estás ahí en ese vínculo atravesada de tanta emocionalidad, Sí. llega un momento donde literal, ¿sabes esa cosa de es que siento que no sé ya nada que hacer? O sea, en plan, me voy ya al tarot a que me echen las cartas y me digan lo que tengo que hacer. ¿Qué me dice el horóscopo? ¿No? Sí. Nace como esa desesperación Sí, pero fíjate que el que me dice el horóscopo ya se hace eso, ¿eh? Y por eso lo digo, que no lo digo en broma. no, Le voy a no, preguntar ni a yo ChatGPT tampoco. que Le me voy a preguntar, ¿no? Pero eso vuelve a ser también, ¿no? Voy a poner la responsabilidad fuera de mí. ya. Ya, mira, es que Tauro, poco ChatGPT me ha sí. dicho Sí. que además ChatGPT me dice siempre lo que yo quiero escuchar. Además, tu terapeuta no. Total, Tu total. terapeuta no. Pero para mí hay como límites como muy claros, ¿no? Límites que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que sería, esto es muy obvio, lo que voy a decir, pero con todo lo que sería conductas de la otra persona que generen o me puedan generar un daño o que me puedan generar, no sé, que mis derechos o que mi seguridad
se vea, se vea en entredicho o se vea vulnerada, ¿no? Eso yo creo que da para otro podcast y tal vez no estamos ahí, pero es obvio. Después también hay otro tema, que es precisamente, y yo me he encontrado tanto en terapias individuales como de pareja, en que uno de los dos miembros de la pareja empieza con conductas autolesivas, una adicción, por ejemplo, alcohol, drogas, móvil, videojuegos, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí, claro, uno o una tiene que plantearse qué es lo que va a hacer con eso. Y hay un tiempo, entiendo, ¿no? En el que, bueno, se intenta de alguna manera ser un soporte para la otra persona, intentar ofrecerle ayuda, pues qué sé yo, ¿no? Pues ayudar para ir a terapia, hablar con familiares, intentar hablar con amigos, con la persona misma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega un punto que si la otra persona no hace ninguna acción concreta que a mí me indique que como mínimo va a haber un movimiento de cambio, o sea, algo, ¿no? Esa pequeña cosa, es que no hace falta que sea una gran cosa, pero esa pequeña cosa que va a haber un cambio, ahí yo pienso que eso es un límite bastante claro, bastante claro. De hecho, mira, el otro día, bueno, tengo una paciente que está en un proceso de duelo importante y complicado porque le pasó esto precisamente. Ella está en terapia individual, pero claro, tiene un sufrimiento enorme ya desde hace mucho tiempo porque su pareja es adicta a los videojuegos y es algo que además con el tiempo se fue como consolidando. Cuando para ella fue, bueno, algo muy evidente, una dinámica muy insatisfactoria para la relación, puso las cartas sobre la mesa, buscó ayuda, por suerte tenía un entorno relacional ella bastante potente y yo creo que ha sido la clave también para poder decidir lo que acabó decidiendo, que fue dejar la relación con un dolor inmenso, ¿eh? Está en terapia por ello y además todo esto en un contexto de un país extranjero, se fue por él. O sea, imagínate el panorama, pero pudo poner fin ahí. Que siempre, siempre, siempre hay que poner fin, hombre, pues tal vez tampoco, ¿no? Porque los cambios se dan de manera a veces lenta o de manera paulatina. Lo que tengo que ver es si hay pequeñas acciones, pequeños detalles que me indiquen que hay un cambio. O un reconocimiento también, que Ya. eso es importante, un reconocimiento del daño hacia la otra persona, porque eso es también básico. Si mi pareja puede reconocer, ¿no?, que está habiendo un daño en el vínculo, eso ya es algo. A partir de ahí también se tienen que dar, ¿no?, las acciones X, lo que sea, como para poder ir manteniendo esa esperanza. Total. De hecho, fíjate que a mí me parece muy interesante este del reconocer, y me devuelvo un poco como algo que hemos transitado Jordi y yo hace un tiempo y me doy cuenta de que cuando tú reconoces el error, automáticamente también lo que le estás diciendo a tu pareja, uno, primero, dejar de invalidarle y Mm, segundo, un te veo. Y a lo mejor quizá no sé muy bien cómo hacerlo diferente en este eso es. momento, ¿no? Pero que sepas que veo tu dolor. Ujú. Entonces, para mí ahí ya empiezan los cuidados. Y sí, eso es básico. Esto es básico. Y además es una ¿no? Tú decías, sí o no, ¿qué hago? ¿Me quedo? Tiene que haber un reconocimiento del dolor del otro. Porque eso es lo que puede generar, ¿no? Lo que da la posibilidad después a que yo le ponga atención a modificar ciertas cosas que tal vez no sé cuáles son, tal vez no, ¿no? Y tal vez yo nunca me he mirado a mí mismo o a mí misma y tengo que aprender todo esto, pero mientras haya un reconocimiento de que el vínculo es importante, un reconocimiento del sufrimiento del otro y un reconocimiento a veces también del propio sufrimiento, que es lo que puede acabar, ¿no?, desencallando ostras, sí, es necesario que se genere un cambio aquí. Algo que también vemos mucho en sesión, ¿no? Las pacientes que acompañamos, es esa cosa de cómo le digo, de hecho tenemos un podcast justamente hablando de eso, es antes que hablabas, ¿no? Cuanto más presiones, más me alejo. Vale. ¿Y cuál sería la manera de poder invitar, decirle a mi pareja que me tiene hasta el coño y que esto tiene que cambiar? Tiene que cambiar del vínculo, de mí, de ti, pero que esto no.
¿Cómo lo hacemos sin generar, ¿no? Eso que decías antes de aprieto, 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 porque también lo que veo de mis amigas, mucha insistencia, ¿no? Mm, Mucha intransigencia también, pero también es verdad que entiendo que llega un momento que es desesperante, entonces ya es como popó, 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 popó. ¿Qué otra manera tenemos de poder hacerlo? Que sea más funcional. Bueno, de entrada, a ver, de entrada te diría que empezar por lo, por lo, por lo fácil o lo que supuestamente es fácil, pero en cualquier caso por aquellas cosas concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, básicamente tengo que estar en contacto, pienso, con mis necesidades. O sea, ya tengo que tener un poquito de autoconocimiento ahí. ¿Qué necesito yo? ¿No? Y entonces, de lo que yo necesito, ¿qué es lo que puedo pedir? Porque hay cosas que podemos pedir y hay cosas que no podemos pedir. No podemos pedirle al otro que cambie radicalmente. La otra persona es como es. La otra persona la conocimos así, seguramente. Es más, ¿no? Pasa, es muy curioso esto, ¿eh? Pero las relaciones, como decíamos antes, tienden, pues eso, ¿no? A durar en el tiempo. Y lo que antes nos encantaba, ¿no? O de hecho, a veces lo que nos enamoró, me encanta, lo que nos enamoró de esa persona, después es, ay, mira, no lo aguanto. Y no lo aguanto por precisamente aquello que me llamó la atención. Y eso es algo que pasa mucho más de lo que podamos pensar, ¿eh? Es muy curioso, pero en cualquier caso, claro, no podemos pedirle a la otra persona que cambie fundamentalmente, dijéramos, para nosotros o para nosotras. Sí que podemos pedir, sí que podemos pedir todos aquellos acuerdos, ¿no? Que de alguna manera satisfagan también ciertas necesidades mías y que tengan que ver con cosas concretas, con acciones concretas, por ejemplo, ¿no? Si es una pareja conviviente, pues todo lo que tenga que ver con las normas de convivencia y de orden, si es que yo soy una persona que tiene una necesidad, ¿no? de orden importante, porque hay quien no, y oye, eso no es un problema, porque al final también dependerá de cada uno de los miembros de la pareja, qué es lo importante, qué es lo que no, o qué es lo que genera fricción y qué es lo que no, porque si los dos no tienen, ¿no? una necesidad alta de orden, oye, ningún problema, pero si uno sí, el otro no, aquí ya tienes un, ¿no? un enganche en lo que es la convivencia que tal vez pueda tener, ¿no? cierta solución. Todo lo que es pedir cosas concretas en relación a necesidades propias que sean importantes, Ujú. eso sí. Todo lo que es pedir cambios radicales a la otra persona, ¿no? Como que cambie de personalidad, que deje de ser tan sociable. Hostia, es que lo conociste en una fiesta y estaba ahí bailando en el pole dance, ¿sabes? No sé, entonces, pero ahora quieres Ahora que no. se quede en casa viendo Netflix todos los fines de semana. Pues igual no va a pasar, igual no va a pasar eso. Sí. Mira, me viene a la cabeza hace un montón de años, pero un montón, ¿eh? Hicimos una cena de exalumnos de EGB, yo fui a EGB, de exalumnos, ¿no? Y vi a un chico allí y explicaba a ese chico, y te estoy hablando hace mucho tiempo, pero se me quedó, eso se me quedó y a veces me acuerdo. Son esas cosas chorras de la vida. Ya. Pues en ese momento explicó que él venía como muy frustrado porque hablábamos de qué vida estábamos llevando cada uno, igual teníamos 20 pocos, ¿eh? Y entonces él decía que él estaba hasta las narices y no pensaba tener pareja. Y que no pensaba tener pareja más y tal, que había tenido muy malas experiencias porque él era un chico muy afiliativo. Entonces estaba en la colla castellera. Le gustaba mucho hacer todo lo que eran deportes de mar, surf, snorkel, ¿no? Y le molaba mucho todo esto. Y decía, claro, es que entonces, ¿no? Yo conozco una chica y le explico mi vida y le encanta, le parece fascinante, se queda como súper prendada, le parece lo, ¿no? Y cuando estoy en la relación me empiezan a pedir que no vaya a la colla castellera, que no vaya a hacer snorkel, que no vaya a esto, que no vaya a lo otro. Entonces, claro, esto para mí es una frustración muy grande. Y a mí, yo me acuerdo, que me dejó como con una ambivalencia, me dejó de hecho, ¿eh? Por eso me dejó pensando, pensé, ostras, es verdad, ¿no? Es verdad, este chico tú lo conoces así. Y además te parece súper sexy. Eso de que sea surfero o lo que sea, te parece súper súper atractivo, ¿no? Y de repente entras en el vínculo y ahí empiezas a solicitar, ¿no? Que haga cosas diferentes. Y entonces yo entendía su parte.
Y por otro lado pensaba, pero también puedo entender a la chica o también puedo entender a la otra parte, ¿no? En la que de repente, si tú estás en una relación, la relación en sí también te va transformando. Y me dejó tiqui, tiqui, y me acuerdo de vez en cuando de esto. Me Sí, pues, acuerdo. y de hecho, ¿sabes a lo que me está conectando de lo que estás diciendo? A algo que en las parejas, en las relaciones creo que no nos han enseñado a hacer, y a mí me parece una cosa mágica, que es aprender a negociar. Tal cual. Porque a mí me parece que cuando aprendemos a negociar, aprendemos a modular aprendemos a que haya un poco de espacio para todo. Ujú. Que el camino quizá no sea deja el fútbol o deja el snorkel o deja de ir con tus amigas unas cosas muy bonitas que yo aprendí en terapia relacionada con esta petición al cambio es cuál es la queja o sea, cuál es el anhelo o la necesidad que hay debajo de esa Eso queja. es. Porque quizá lo que te quiero decir en realidad, que no sé muy bien cómo decírtelo o no sé muy bien ni cómo, ¿no? Esa cosa de que no sé muy bien ni qué estoy sintiendo, pero por debajo de esa queja de no vayas a hacer el snorkel, ¿no? En realidad lo que pasa es que te echo de menos. Exactamente, ¿no? Yo me siento muy triste porque yo tal vez querría estar pasando el fin de semana contigo, ¿no? Y tú estás, pues, yo qué sé, todo el día en el mar, Claro, ¿no? entonces automáticamente pienso, el mar es un problema, te digo que te quites el mar, pero en Eso es. realidad no es eso. Ujú, Entonces, cuando puedes identificar la necesidad real que hay debajo de esa queja, podemos aprender a negociar. Oye, bien que esto ujú, sea importante para ti, yo estoy necesitando que estemos juntos o que pasemos más tiempo juntos porque te echo de menos. ujú. ¿Y qué te parece, no? Vale, pues yo voy a madrugar un poco más, voy a hacer snorkel Eso antes, es, en lugar de terminar a las 6 de la tarde, voy a terminar a las 2 y vamos eso a ir a comer es, juntos y vamos al cine. tal Muy cual. bien, ya está. Eso es, eso es. Sí, sí, es que se basa en eso, en cómo se genera esos acuerdos que permitan que el vínculo, dijéramos, ¿no? Esté bien, que permitan que las dos personas estén satisfechas. Y evidentemente siempre hay concesiones hacia la otra persona, siempre hay, y hacia uno mismo, ¿no? Siempre hay ajustes, porque al final no estás solo. Al final estás con otra persona que tiene sus necesidades también, o que tiene, pues eso, como tú decías, sus anhelos, sus aficiones, lo que sea. Y eso también es importante porque, ostras, ¿no? La parte personal de cada uno. O sea, las áreas personales de cada uno, cómo de cuidadas están. A veces, no siempre, pero a veces puede pasar que mis exigencias hacia la otra persona tengan raíz en que yo no me estoy ocupando de lo mío y que seas tú quien tiene que satisfacer todas mis necesidades. Y entonces, claro, la otra persona no se ve en un lugar imposible, porque es un lugar en el que yo tengo que satisfacer todo lo tuyo. Entonces también una puede revisar toda su vida, ¿no? Bueno, toda su vida, todos sus ámbitos de vida, quiero decir, ¿no? Todas sus áreas, es decir, cómo estás con tus otros vínculos, cómo estás con tus amigos, amigas, cómo estás con tu familia, cómo estás en el trabajo, cómo estás a nivel de las aficiones que puedas tener, de los intereses, cómo te satisfaces tú a ti mismo, cómo te haces cargo, en cualquier caso, de tus necesidades. Eso también es un trabajo, porque es fácil caer en la exigencia en que tú me tienes que cubrir en todo. Y Sandra, ¿qué pasa cuando, que eso es otra cosa que veo bastante, cuando tú has pedido ayuda, has hecho Mm, un proceso de terapia con todos los cambios que esto supone y ves que tu pareja no se ha producido ese cambio en tu pareja? Yo es algo que siento y que lo he vivido en la piel, ¿no? Como mm, no es que seas otra persona de repente, pero hay mucha madurez y mucha transformación cuando atraviesas un proceso terapéutico. ujú. Y es muy difícil relacionarse ya no solo con parejas, con Sí, amistades, con familiares, cuando tú has evolucionado, trascendido, crecido y ves que otras personas no. Yo ujú. en el camino, pues desgraciadamente también he tenido que dejar, o por fortuna, no sé, personas en el camino que digo, es que yo de verdad, aunque quiera, es que no nos estamos entendiendo, sobre todo amistades, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa cuando esto pasa en la relación de pareja? Cuando tú ves que es que miras a tu pareja y dices, es que literalmente yo estoy hablando chino y tú sigues hablando alemán. Pues Y es que sí, no, de verdad que hacemos esfuerzos, pero es que no nos estamos entendiendo. eso es un reto.
Eso es un reto de las parejas, la verdad, porque de hecho, a ver, en realidad, la realidad es que la vida es cambio. Todos vamos cambiando y nos vamos transformando a lo largo de la vida. No, la gente no es igual cuando tiene 40 años que cuando tiene 20, y ni que decir tiene que cuando tienes 10, ¿no? Pues a medida que vas teniendo experiencias vitales, pero experiencias vitales las que sean, no hace falta que sea un proceso terapéutico. Puede ser un cambio laboral, Ya. puede ser una amistad nueva, puede ser algo que antes me encantaba hacer y ahora no me gusta. Es que no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. He cambiado de opinión o me he cansado, lo que sea, ¿no? Es decir, todos estamos transformándonos constantemente. Entonces, claro, ese es un reto de la pareja y la pareja tiene que poder permitir precisamente el vínculo, las dinámicas, tienen que poder permitir que cada miembro de la pareja también pueda seguir desarrollando todo eso. Y si me encuentro, ¿no? en un vínculo en el que eso ya no tiene lugar, ya no tiene cabida, o esa, ¿no? esa persona en la que yo me he transformado no tiene su lugar, pues es algo a replantear, evidentemente. Y al final tú decías, ¿no? No sé si por desgracia o por suerte, al final yo creo que es por circunstancia. Circunstancia. Es que es por circunstancia, no, ni por desgracia ni por suerte, sino porque nos vamos transformando. Y luego estamos hablando del no quiere cambiar, pero hay otro temazo, que es el de no cambies, que va relacionado con esto precisamente. Es decir, ¿no? Yo me pasa lo que sea, ¿no? X, cambio cosas de mi vida, empiezo a madurar de otra manera, empiezo a interesarme por cuestiones en concreto y la otra parte de la pareja, ¿no? Frustradísima porque estás cambiando, Ya no eres la ya no misma. eres la misma. Y eso, evidentemente, como hemos dicho, claro, al final uno cuando se empareja, ¿no? Al final quiere obtener algo de la pareja, ¿no? Nuestras latitudes, ¿no? Hoy en día son cuestiones que tienen que ver con el afecto. Bueno, antiguamente eran otros, ¿no? Los objetivos, pero hoy en día suelen tener que ver, pues, con el afecto, con la comprensión, con la confianza, con la disponibilidad sexual, con la parentalidad, con la convivencia, con el compromiso, qué sé yo, con un montón, ¿no? Con poder pagar el alquiler Con pue también. Bueno, pero ahí también hay otras maneras de vincularse, no tiene por qué Total. claro, hay muchas maneras de organizarse en la vida, ¿eh? Y hay muchas maneras de organizar los vínculos, pero ese no es el tema de hoy. Pero en definitiva, ¿no? Claro, y además eso, nuestra idea es que va a durar en el tiempo. Ya. Pero claro, ahí, si va a durar en el tiempo, es que va a haber transformaciones, seguro, sí o sí. Ya no solamente de las personas que son miembros de la pareja, sino de las dinámicas de la pareja. No es lo mismo cuando empiezas con una persona que cuando llevas un año, que cuando llevas 10 años, que cuando llevas 50 años. No es lo mismo, porque ahí están pasando cosas, ¿no? Mira, hay se habla, ¿no? de una metáfora así de la hoja de papel, no sé si la conoces, ¿No? pero bueno, en definitiva es coger un folio, ¿no? Tú cuando tienes un folio en blanco, qué bonito es. El folio es, ¿no? Liso, blanco, no tiene, impoluto, estético. Y eso ahí empieza una historia, pero cuando empieza una historia cojo el folio, me lo llevo para aquí, me lo llevo para allá, ostras, se ha doblado una punta, ahora resulta que ¡buah! Se me ha derramado un poquito de lo que sea, un poquito de café, un poquito de agua, se queda ahí con esa ondulación o esa mancha, ahora uno escribe algo, ostras, no, yo lo borro, ¿no? Se me arruga y ese papel pues ya no vuelve a ser ese papel blanco. Ese papel, ¿no? Tiene su vidilla, tiene sus cosas. Si yo me empeño, y eso tendría que ver también con el no cambies, no cambies. Si yo me empeño en que ese papel constantemente sea exactamente como el que era antes de usarlo, pues, pues ahí va a ser complicado. Eso no es posible. Las relaciones nos transforman, nosotros nos transformamos y el reto es poder generar esa sostenibilidad a través también de lo que tú decías, de esos acuerdos, de esa capacidad de generar acuerdos. Muy importante. Total. Y aceptar, me imagino también, aunque a veces nos duela muchísimo, que a veces todo cuanto podemos hacer es decidir irnos, ¿no? Y no Por quedarnos supuesto, ahí, es que cambies, que cambies. Es que hay veces que es, elijo esto con todo el amor que te tengo, pero es que
volviendo al autocuidado del que hablábamos antes, ¿no? En lugar de me autoabandono, me cuido. Y Bueno, cuidarme claro. es irme. Por supuesto, porque además pasa que las dinámicas en una relación tienden a cristalizarse, tienden a ir, ¿no? A consolidarse y además empiezas como a tener un gran resentimiento también, ¿no? Hacia la otra persona y eso es un bucle complicado. Pero para mí lo peor, sinceramente, ya no es tanto el resentimiento que tú le tengas, ¿no? A la otra persona, sino la desconexión interna, es decir, el vacío interno que me acaba quedando a mí porque estoy poniendo la mirada fuera constantemente. Eres tú el que tiene que cambiar, eres tú el que no. Si tú no haces esto, es tú. Y al final me estoy abandonando a mí mismo. Al final no estoy mirando qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito, si es que realmente hay, ¿no? Esa posibilidad del cambio que decíamos antes o no la hay, y a partir de ahí poder al final hacerme cargo, hacerme cargo yo de lo único realmente de lo que yo tengo el control, que es de lo que hago yo, porque yo, a pesar de todo, a pesar de lo que nos gustaría a veces, no tengo la posibilidad real de generar una transformación en la otra persona. Yo puedo eso que tú decías, invitar, ayudar, ¿no? Proponer, bueno, pequeñas acciones, pequeñas cosas, moverme un poco a ver qué pasa, si yo dejo de hacer esto, ver qué pasa, tengo que soportar y tengo que tolerar, lo que me pasa cuando dejo de hacer lo que haría, pero cuando todo este trabajo está hecho, cuando yo me he mirado a mí mismo, cuando me he planteado, ¿no? qué se puede hacer, cuando lo he comunicado, cuando he intentado acuerdos, cuando he intentado, pues eso, que sea posible ese cuidado y no llega, si me quedo ahí, eso acaba siendo un autoabandono y eso acaba siendo un vacío para mí y solo miro fuera. Ahora, en esta última parte que has compartido todo esto, mi cuerpito ha hecho como... Porque cuando has hablado sobre todo de cuando le estás a otra persona, ¿no? Porque tú. He pensado mucho en los vínculos de mamá y papá. Esto lo veo incluso en relaciones modernas de ahora, que digo Sí, yo, sí, sí. pero lo que a mí me ha venido es figuras, mi madre, mi padre y muchas familias Ujú, que se construyen un poco desde ahí, que lo que hemos vivido como niños y también como adolescentes y como adultos son modelos relacionales donde hay mucha queja, ujú. pero no pasa nada y al final se acaba convirtiendo como mucho victimismo, ¿no? Es que si esta persona no fuera así, ¿no? Yo no tendría estos problemas, como que mis problemas tienen que ver con la otra persona, ¿no? Es como que una cronificación del Sí, malestar que se convierte en un rol clarísimo de victimización, y ¿no? colocado en la otra En persona, la otra persona, precisamente, claro, claro, colocado allí. 100%, 100%. Y todo lo que está colocado allí no está colocado en mí, yo no me responsabilizo de esto. Yo no digo que la gente no lo haga de manera deliberadamente egoísta, tampoco es exactamente esto, pero sí porque de alguna manera uno sostener según qué cosas de sí mismo, eso no es nada fácil. Ya, Nada fácil. Y lo que decíamos antes también, es que romper un vínculo es doloroso, es muy doloroso, mucho. es muy, muy doloroso. Entonces a veces, ¿no? Bueno, yo me quedo aquí que es doloroso y muy doloroso, pero sé lo que es. Y Total. me da la impresión, ¿no? Y eso es menos consciente de lo que tal vez estamos comentando, pero me da la impresión que yo aquí esto al menos lo domino, lo conozco. Y si yo suelto el vínculo, el vacío, o lo que sea, ¿no? O la angustia, o el miedo, o todas esas, ¿no? Esas emociones y sentimientos tan desagradables y que no son fáciles de aguantar. Por eso también la pregunta, ¿eh? O sea, si yo me quedo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué función tiene esto en mi vida? ¿O qué estoy evitando? ¿Qué estoy evitando? A veces son cosas muy, ¿no? También logísticas, cuando hay, a veces es complicado, ¿no? Si hay hijos, si hay hipotecas, si hay cargas
que complican también, ¿no? la gestión de todo esto, aquí ser cuidadoso es aún más importante, aún más importante, pero tienes que tener claro el por qué y el para qué. Justo. Y de hecho, Sandra, gracias por cerrar así, porque era como a mí me nacía cerrar, que te escuchaba, digo, cuánta verdad hay en esto también, en esas parejas funcionalmente, o sea, son funcionalmente disfuncionales, Sí, porque es disfuncional, pero hay cierta funcionalidad en la disfuncionalidad. Y cuántas parejas hay también que digo, es que no te vas porque no te puedes ir y lo entiendo. claro. Porque el contexto social es algo que me parece que muchas veces olvidamos y Ujú. desde nuestra mirada o sea, no puedes no recogerlo, que es cuál es tu realidad, si dependes económicamente de esa persona, si logísticamente no puedes, si eres Sí. una persona migrante. O sea, Sí, que sí, decir, sí, es que hay sí, un hay montón de muchas realidades que realidades. dices, pero ¿qué Mm. coño me estás hablando de irme, colega? Sí, Que no sí, me puedo ir. Es que no efectivamente. puedo. Eso es un problema, realmente. Lo que pasa es que y muy delicado, ¿no? Y ahí sí que es verdad que yo pienso que si uno puede ser honesto, lo suficientemente honesto consigo mismo y también con la otra persona, también a veces, ¿no? Se pueden generar, no sé, otro tipo de acuerdos que no tengan que pasar por el hacer ver que nos queremos mucho o hacer ver que somos la pareja perfecta, porque al final, ¿no? Las personas nos relacionamos y tenemos afectos por la otra persona y tal vez se pueda llegar a acuerdos, ya te digo, bueno, que sean distintos, Total. que sean diferentes. Sandra, gracias. A ti, Gracias por este podcast para mis amigas. para tus amigas y todas, yo Y creo, todas. Es que mis amigas son mucha gente. ya ves. De verdad, muchísimas gracias. Era un tema que tenía muchísimas ganas de hablar porque es que lo veo muchísimo. O sea, heavy. Y tenía como ganas, de verdad, de ponerlo un poco como al servicio de muchas más personas que no fueran mi círculo, porque también, volviendo un poco a esto, si algo he aprendido a lo largo de todos estos años, incluso de ir compartiendo mis propias vivencias, es que en casi nada Mm, de lo que nos pasa estamos solas, y me parece muy interesante que ese circulito que yo veo en mis tres amigas, ¿no? Pueda llegar a miles y miles de personas dándome cuenta de que es una realidad que nos pasa a muchas, ¿no? sí, sí. Así que muchas gracias. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Yo ni me imagino de verdad de corazón lo que cada una de vosotras estará transitando, escuchando este episodio. Probablemente algo muy desconcertante, doloroso, frustrante, porque genera mucho ruido emocional todo esto. Yo misma también en mi propia relación he transitado muchos cambios. También en 14 años de relación pasan un montonazo de cosas y un montonazo más que me pasarán seguro. Seguro. Y todo lo que me nace decirte es que te mando un abrazo enorme y que probablemente todo lo que estés sintiendo forma parte del proceso. No hay nada, absolutamente nada de malo en ti, en eso que ahora estás sintiendo, en todas las dudas que tienes, en todo el ruido, en todo el malestar, en toda la frustración, en todo el dolor. Está bien, porque es que los vínculos atraviesan muchísimas cosas, y espero de verdad, de corazón, que encuentres la manera de poder cuidarte en esto de la manera que sea. Yo siempre diré que bendita terapia, pero también sé que hay veces que no podemos acceder a ella. Si es así y de verdad quieres hacerlo, yo pienso, para nosotras sería un regalo poder acompañarte, tanto individual como de pareja. Ojalá de verdad que pienses en nosotras para poder acompañarte en ese proceso, pero que también puede ser escuchar este podcast y darle un poco de sentido y recolocar todo lo que has sentido. Estará bien también si ahora no puedes o no quieres hacer esto, o sea, nada con esto. De la manera que sea, yo te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por estar aquí, gracias también por apoyarnos. Si dejas una estrellita en Spotify, de verdad que nos ayudará muchísimo a llegar a muchas más personas. Y nada más, que aquí estamos, aquí seguimos, que te mando un abrazo enorme, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!